gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿no? El cristiano debe ser cortés, caballeroso, debe ser amable. No amable, no es amabilidad del mundo, esa amabilidad que a veces es amable para ser amado, ¿no? Para esperar algo a cambio, ¿no? Amable es amable, ¿no? Que puede ser muy amado. Nosotros realmente, el cristiano no espera mucho, porque es un amor sacrificial, ¿no? Es un amor que damos sin esperar nada, que todo lo cree, que todo lo espera, pero no espera algo para el ego, para el sí mismo, porque renunciamos a sí mismo, ¿no? Debemos renunciar a sí mismo, dice el Señor. Y qué bendición saber que los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios, porque en los postreros tiempos Él nos ha hablado por su Hijo. Amén. Tenemos que ir acá. Para establecer mi relación personal íntima con Cristo, yo tengo que ir a su palabra. Esta es la edificación. Está todo cerrado. Esto, en su palabra, en la mente de Cristo, nos edificamos y buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque en los postreros tiempos, en estos últimos tiempos, desde que Él vino, hasta que vuelva, estamos en los posteriores tiempos, en los últimos tiempos. Y Él nos habla por su Hijo. Gloria a Dios. Y estamos entonces en Juan capítulo 5, versículos del 19 al 24. La autoridad del Hijo. El Hijo con mayúsculas, ¿no? La autoridad de Dios, el poder de Dios, el poder de Cristo. Y dice así la palabra de Dios, entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 19 al 24. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, pero lo hace también lo hace el Hijo. Tenía una marquita y me confundí. También lo hace el Hijo. También lo hace el Hijo igualmente. Este es el versículo 19, el versículo 19, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, que se sorprendan. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23. ¿No? Para algo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Versículo 24. De cierto os digo, el que no oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De nuevo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado ya de muerte a vida espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero cuando recibimos a Cristo, este nuevo nacimiento, somos una nueva criatura. Él nos da de su Espíritu, el Espíritu de Dios. Cuando nosotros apenas depositamos nuestra fe en Jesús, nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. No hay que hacer más nada. Yo deposito mi fe en Cristo y la promesa es que el Espíritu mora en mí. Amén. Y el Espíritu lo guía a la verdad. Porque no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro consolador. Alguien que esté con ustedes al lado, ayudándolos, guiándolos. ¿A qué nos guía? La verdad. ¿A qué verdad? La única, a la verdad de la palabra de Dios. A esta verdad nos guía y nos da el discernimiento para comprenderla. Y nos da el discernimiento para vivirla. Y para vivirla bien, porque la comprendemos y debemos comprenderla bien. No debemos comprenderla tergiversada, porque si no vivimos mal. No podemos vivir la palabra, la sana doctrina.
Y fíjense que en el versículo 19 dice entonces, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Esto nos habla de su gloria, no de que hay imperfección o de su imperfección, sino de su gloria. Es imposible que el Hijo, que Cristo haga algo, testifique, enseñe, muestre, independientemente del Padre. Esa es la unión. Ya había dicho un poquito antes, fíjense en el versículo 18 al final, sino que también decía que Dios será, no dice su padre, dice su propio Padre. Ahí propio es una palabra que es tan particular y singular que solamente Él puede tener esa relación con Dios. Por eso querían matarlo, porque se hacía, dice ahí, haciéndose igual a Dios. Y después, cuando nosotros estamos leyendo esta parte, a partir del versículo 19, el Señor apuesta más. Sigue diciendo, miren, yo soy Dios. Está diciendo que no puede apartarse del ejemplo del Padre. Hermoso. Nosotros no debemos apartarnos del ejemplo que nos da Cristo y debemos seguirlo, debemos seguir su ejemplo. Dice Primera de Pedro, anótese por favor, después sé que van a ir de nuevo la palabra, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 29. Estamos en un contexto acá de obediencia, de hacer lo bueno y de la paciencia en el sufrimiento. Este versículo está en medio de ese contexto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No solo para que sigamos sus pisadas, sino para que cada vez tengamos más deseos de parecernos y de asemejarnos más a su carácter, más a Él. Esa es la voluntad del Padre, que nos parezcamos cada vez más a Cristo Jesús. Amén. Porque somos transformados de gloria en gloria, como mirándonos en un espejo, no nos comparamos. Yo leo la palabra, entonces yo me comparo y yo me examino y digo, wow, ¿cuánto me falta a mí crecer espiritualmente? Pero yo sé que el Espíritu, por medio de la santificación, me separó y me sigue haciendo crecer en Cristo Jesús. De gloria en gloria. ¿Cuánto tenemos que ir mejorando, no? Los cristianos. A veces podemos poner una fachada, a veces podemos poner una máscara, una hipocresía, ¿no? Hablar detrás de una máscara. Pero el Señor vino a cambiar eso, porque dice acá, lo importante es lo que hay en el corazón. Y lo que habla la boca es lo que sale del corazón. La boca habla lo que del corazón sale, lo del corazón produce. Pero no hay fachada, no debe haber fachada, no debe haber hipocresía. Debemos examinarnos y querer cada vez ser mejores, según la voluntad de Dios. El único que puede hacer lo que el Padre hace es porque es tan grande igual que el Padre. Las cosas que hace el Padre las hago yo. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. La autoridad de Jesús se centra y se centraba en Él mismo, no como los rabinos que se centraban en las explicaciones de otros, y en sabiduría humana, y en filosofías, y en sutilezas. Cristo es el autor de la palabra. Pero también
en estas obras, en lo que Él hace igual al Padre. No podemos dejar de pensar y de escudriñar en la creación, en la obra de la creación. Acompáñame a Juan 1:1. Y dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, el logos, la palabra viva y eficaz. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acompáñame en el mismo capítulo, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ese verbo que determinó, que su palabra determinó crear, ese que después anduvo en carne y estuvo entre nosotros. En aquel tiempo dice, estuvo ahí, claro, ahora está con nosotros y entre nosotros, a nuestro corazón, y guiando y sosteniendo a la iglesia de cada cristiano y a cada creyente, en cada ministerio. Y en Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos motivos, no? Ya tenemos para el que no cree en Jesús empezar a acercarse a Dios? Porque todo su poder, todo su amor está disponible para nosotros. Pero tenemos que creer en el Hijo. Porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. ¿Cuántas veces encontramos que quieren honrar al Padre, pero no honran a Jesús? No pueden honrar al Padre porque si no honran al Hijo no se honra al Padre. Versículo 20, estamos en Juan 5, versículo 20, capítulo 5. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre está mostrando los designios más secretos al Hijo, porque es de su misma cualidad. Porque las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, pero las que no son reveladas, no son reveladas. Sin embargo, Cristo sabe todo y el Padre le cuenta todo. Porque es igual a Dios, pero en la persona del Hijo. Un Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermoso. Qué hermoso saber que Jesús está disponible para nosotros, ¿no? Que mora en nuestro corazón, que nos guía con su Espíritu. Y hoy a lo mejor nos maravillamos, ¿no? Porque dice la palabra un poquito después: para que os maravilléis, ¿no? Pero después dice, estamos en el versículo 20 del capítulo 5 de Juan: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, que se asombren. ¿Seguimos asombrados por la mano de Dios obrando en mi vida, en nuestra vida? Amén. ¿Sí? A veces me pasa que yo me olvido un poco. Cuando abro los ojos, empieza el día, voy, me baño y salgo, realmente pierdo esa conciencia de que yo abrí los ojos porque Cristo quiso. ¿Cuánto dura esa inconsciencia? Bueno, por ahí poco, hasta que empiezo a orar y digo: wow, Señor, gracias, ¿no? Pero no nos dejemos de sorprender con el poder, con el amor de Dios obrando en nuestra vida. Obrando, y viendo obrar el poder de Dios en la vida de otros. No dejemos de maravillarnos.
porque mi Redentor vive. Amén. Mayores obras que esta hará el Señor, más de lo que hizo antes, más de sanar a un paralítico que hacía tantos años que estaba, más de sanar al hijo del oficial que ya lo había hecho. Ahora hará cosas mayores, y las cosas mayores las explica después: resurrección de los muertos y juicio. Versículo 21: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Jesús quiere dar vida, quiere darle vida, vida eterna, una vida para pasarla junto a Él siempre, para siempre. Pero debemos creer en Jesús, debemos depositar toda nuestra confianza en Jesús, arrepentirnos, entender que somos criaturas, que somos creados, que somos frágiles y que nada podemos hacer sin Dios. Amén. Porque ustedes sin mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer, ¿no? Dice el Señor. Y Él quiere que llevemos fruto, y después un poquito después nos dice: y lleven fruto, y mucho fruto. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Templanza. ¿Cómo estamos con la templanza? ¿Cómo estamos con la mansedumbre? ¿Cómo estamos con el amor? ¿Estamos amando sin esperar nada o estamos amando a cambio de algo? ¿Se acuerdan Jacob cuando decía: Señor, si me va bien en esta, que me tengo que ir de acá para allá, si me va bien, te voy a dar el tiempo? ¡Wow! Me esperó algo. ¿Cómo estamos con el fruto del Espíritu? ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios todavía para dar más fruto? Tenemos que hablarle todavía al Señor y empezar a hablarle en serio, de las obras de la carne. Porque hablábamos el viernes en la reunión de oración: cuidado, que no debemos sentir uno más bueno que el otro, ¿eh? Ni yo más bueno que el hermano, ni el hermano más bueno que yo. No es esto. Pues no hay un justo, no hay justo, no hay uno, no. Pero sí hay una santificación, sí estamos separados para dar fruto. Amén. Y esto lo hace Cristo con su autoridad y con su poder, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Allí nadie le vio, es invisible, pero ahí la diestra es un lugar de autoridad. No es literal, no está sentado, está porque Dios, el Señor es invisible y nadie lo vio. Nosotros conocimos a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y está a la diestra del Padre, en el lugar de toda la autoridad, y trae todo el juicio y resucita muertos. Ya nos dio una vida espiritual. El poder de juzgar al mundo no solo se refiere a sucesos escatológicos o de los últimos tiempos, sino a la capacidad del Señor de escudriñar el corazón y saber lo que hay en él. Sabe las intenciones de nuestros actos, sabe lo que pensamos, sabe por qué hacemos algo, sabe por qué dejamos de hacerlo. Él juzga al mundo. Amén. Pero también Él va a juzgar en los sucesos, escatológicamente hablando, a naciones, viene a juzgar al mundo incrédulo. Y con su poder va a resucitar a los muertos, a los que han creído y han muerto en Cristo Jesús. Pastor, a veces oigo: el incrédulo va a tener un cuerpo. El incrédulo va a ser resucitado para condena. Porque uno será resucitado para vida eterna y los otros para confusión perpetua. Nosotros sabemos dónde vamos y sabemos dónde va el que no cree en Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ir y hacer discípulos.
todas las naciones, enseñándoles. ¿Por qué? Un poquito antes dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan tranquilos, yo los sostengo. Porque nosotros somos conscientes a dónde va el que no cree en Cristo, y entonces tenemos ese celo por la palabra. ¿Estamos llevando la palabra del Señor como debemos llevarla? ¿Cuánto hace que no le hablamos a alguien de Cristo? Levante la mano, ¿quién le habló ayer a alguien de Cristo? Anteayer. Carlos, Orlando, Milena, anteayer. Hace 4 días. Hace 5. Hace 10. Hace un mes. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, que no vayan a ese lugar de tormento. Y ya en el versículo 23, ahí está la palabrita para, que a mí me gusta tanto, ¿no? Porque la Biblia nos dice lo que debemos hacer y encima nos da el porqué y el para qué. Está bárbaro, Señor, gloria a Dios. Para que no tengamos excusa, ¿no? Somos rápidos en excusarnos para que honren, para que alaben, para que rindan homenaje, para que obedezcan, porque si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, Juan 14:15. Es reconocer su autoridad, su santidad, es reconocer su poder. Si el Hijo debe ser honrado como el Padre, entonces igual al Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo. El que no honra al Hijo, el que no cree en Él ni le rinde homenaje, entonces no honra al Padre. Yo me acerco al Padre. No puede si no se acerca al Hijo. Yo voy a ir a Romanos, anótelo, Romanos 9:5, y si usted escucha por ahí a alguien que niega a Jesús como Dios, usted puede citar Romanos 9:5. Está hablando de los patriarcas, de los descendientes, ¿no? De que Cristo viene de los patriarcas, de la descendencia de ellos, ¿no? De ese linaje. Y en el versículo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, es decir, según la naturaleza humana, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y fíjense en el 24, ¿no? Estamos en Juan 5:24. De cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Estamos alejados de Dios? ¿Creemos en Cristo? Amén. ¿Estamos alejados de Dios? Es tiempo de regresar. Cuando se está por ir al cautiverio Israel a Babilonia, Jeremías le dice, por medio el Señor, Dios mismo por medio de Jeremías, ¿no? Le abre la boca y le dice, decile esto al pueblo. Le faltaban 70 años todavía que pasar de cautividad. Pero el Señor ya tenía planes para ellos. Dice, todos los planes que tengo son para su bien, para que tengan una vida llena de esperanza. El pueblo estaba rebelde, el pueblo se había alejado. Se alejaba y creía, se alejaba y creía. El Señor los levantaba y después pecaban y después era un problema grande. Él tiene planes para su bien. No puede ser para su mal. Acérquese a Dios. Si está lejos del camino, si tiene dudas, era chico iba y ahora de grande no voy, antes cuando era más joven iba, ahora de viejo no. Acérquese a Dios. No,
porque me fui, porque me siento defraudado, me defraudaron. ¿Y? ¿Lo habrán defraudado a Jesús? Que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿se recuerdan, no? Cuando le decían testigo, le decía, ¿estás seguro? Porque mira que el Hijo de Hombre no tiene, ni siquiera es. Y a veces, bueno, me defraudó, pero digamos que nosotros no estamos para estar ofendidos si nos defrauda un hombre, porque eso va a pasar. Nosotros sabemos que el que no defrauda es Dios, porque es fiel. Acérquese a Dios. Empieza una vida cerca de Dios. Él tiene buenos planes para su bien, para darles una vida llena de esperanza y llena de paz. Y llena de paz en medio de la adversidad. Porque las cosas no cambian. El mundo tendréis aflicción, Y yo los pongo en el medio del desierto, para saber lo que es su corazón. Pero Él nos sostiene y Él nos da paz en el medio de la tormenta. Porque confiamos en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, gracias, Señor, porque tú has convocado hoy acá a personas, Señor, hermanos, Dios mío. Que tú bendigas grandemente, Señor. Que esta palabra podamos guardarla en nuestro corazón como un tesoro. Que podamos volver a buscar tu rostro, porque dice que si te buscamos de todo nuestro corazón, es decir, si te buscamos con todo nuestro corazón, Señor. Queremos buscarte con todo nuestro corazón, Padre Santo. Porque nos prometes que te hallaremos. Nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Pero te queremos agradecer también por tu Hijo Jesús, esa sangre bendita derramada y perfecta, Señor, sangre derramada en esa cruz del Calvario. Ya depositamos a tus pies junto con sus padres. Ahora deposito, Señor, a todas estas personas. No sé si las volveré a ver, Padre. Algunas no, otras sí. A tus pies, Señor. Para que se acerquen, que te busquen, que te honren, Jesús, para que puedan honrar al Padre. Nos quedamos en tus manos, Padre Santo. Derrama bendiciones sobre esta congregación, sobre la iglesia de tu Hijo Jesús. Bendice cada ministerio, Señor. Traenos discernimiento y sabiduría, Señor, para seguir creciendo en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bendecida semana.